120. Este es el número que a día de hoy alcanzan las exhumaciones realizadas en las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de la España rural. Los trabajos comenzaron el 20 de mayo de 2019, año y medio después de proceder a la apertura de las fosas, donde los expertos calculaban que podrían encontrarse los restos de más de medio millar de represaliados del franquismo. Sin embargo, el hallazgo de numerosos ataúdes en niveles inferiores, junto a los restos de represaliados, ha hecho que el equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández realice una nueva estimación por debajo de las primeras. Efectivamente, estamos trabajando en las dos partes. En la zona norte, digamos, con financiación, los dos proyectos son a través de la FEN, son financiación del Gobierno de España. En el sector sur con el ayuntamiento, que fue el beneficiario de esa subvención, y en el sector norte a través de la Diputación de Huelva. Muy bien. Con respecto a los datos, ya hemos recuperado más de un centenar de cuerpos, estamos en los 120 sujetos recuperados, víctimas, estamos hablando de víctimas, porque lo que sí nos estamos encontrando, aunque ya teníamos información documentada, testimonial de que incluso en los otros cuerpos, inhumaciones en féretro de muerte natural, por hambruna, por carestía, por las circunstancias que fuera, que aprovecharon y lo iban depositando de forma simultánea cuando iban fusilando. Pero en este caso, cuando hemos levantado un conjunto, un depósito colectivo de varias personas, tanto en el norte como en el sur, tenemos inhumaciones en ataúd debajo de los fusilados. ¿Qué quiere decir? Que antes, cuando llegan los sublevados y empiezan a fusilar, estos espacios ya fueron utilizados como cementerio. Había enterramientos pues, de muerte, teniendo en cuenta que el cementerio de 1910 utiliza este espacio y que no es lo frecuente, ¿no? En otros sitios, cuando abrían las fosas en la década a partir del 36, utilizaban espacios en los que no había enterramientos, zonas más marginales, ¿no? Pues nos ha llamado un poco la atención a la hora de encontrar esos niveles de enterramiento en ataúdes, en féretro de muerte natural. Cuando en los otros espacios de 5 metros cuadrados, que habíamos recuperado 39-40 cuerpos en dos niveles, digamos, refiero superpuestos de víctimas, separando uno de otro con tierra, que están marcando distintos momentos, distintas fechas. Aquí estamos encontrando un nivel, es decir, que esas estimaciones que hacíamos en número, en base haciendo una regla de 3 por la superficie y profundidad que habíamos estimado, no íbamos a un número, o consideramos que podía ser un número más elevado de lo que se estimaba al principio. Ahora con estos datos, esa cifra tan altísima, pues la reducimos. Hay que añadirle también que niveles de la fosa que fue alterada por los enterramientos posteriores, como si tenemos documentado tanto en los libros de registro como en la cartografía histórica, que después de ser sepultados los represaliados, utilizaron este espacio y esos enterramientos afectaron lo que sería el estado original de la fosa, que también reduce el número y son cuerpos restos que no podremos determinar nunca el número exacto de las personas que fusilaron aquí en el cementerio. Y Andrés, con estos nuevos datos que estás compartiendo con nosotros, de los 120 cuerpos recuperados hasta ahora, restos, ¿se puede acercar esa cifra a la que ya indicaban Alfredo en los estudios de entre 300 y 400 víctimas aquí en la fosa? Todavía digamos que ahora mismo no hemos llegado ni a la mitad del camino de lo que es el recuperar los restos. Entonces, bueno, ese primer listado nominal que se arrojaba de 221, estimamos que puede ser superior, digamos, teniendo en cuenta la superficie y el espacio que nos queda todavía por recuperar cuerpos. Pero cuando hablamos de irnos a los 500, 600, nos vamos a quedar más cortos, digamos, si vamos teniendo la sorpresa o las circunstancias sobrevenidas que nos vamos encontrando ahora. Andrés, los estudios antropológicos que estáis haciendo a los restos que encontráis, ¿qué nos dicen? O sea, ¿vienen siguiendo el patrón desde el primero que os encontrasteis? Sí, vamos, aquí lo que vemos, sí, vamos, el tema de la violencia sí, después lo que sí estamos viendo, bueno, tendríamos que mirar los blogs de notas con la referencia, pero sí podríamos decir una media que
proyectil por cuerpo, tanto de pistola corta como de pistola de fusil. Digamos, está por encima de las estadísticas de proyectiles a recuperar en la fosa, que no siempre todos los cuerpos tienen proyectil. Bueno, pues depende, que al fusilarlo pues lo atraviesa tejido blando, no queda impactado en el cuerpo. En este caso sí, nos va indicando que cada cuerpo tenía 1 o 2 proyectiles. El porcentaje antropológico, digamos, de perfil demográfico, bueno, pues ese porcentaje de mujeres pues sigue, estamos, ¿no?, en esa media, ¿no?, de varias féminas que fusilar, y seguimos en esos porcentajes. Muy bien. ¿Qué os queda antes de terminar esta nueva fase? Pues nada, en el sector norte planteábamos, por un lado, sumar estos 2 niveles en un espacio de 5 o 7 metros de longitud. Hemos recuperado un nivel, pero este segundo nivel no hemos encontrado inhumaciones en ataúd. Recuperaremos los restos en ataúd, pero bueno, diferenciaremos los que son represaliados y de muerte violenta, fusilados obviamente, de los que son enterramientos al uso. Y con el sur proyectábamos de ser la sumersión integral. Entonces, bueno, pues con los tiempos y tal, pues intentaremos dedear la parte sur zanjada con los cuerpos de represaliados que podamos recuperar. Bueno, en cualquier caso, para terminar, ya sí que se está más cerca del final que, sí, vamos, que cuando empezaste. Vamos, cuando empezábamos. 17, y ¿no? Estas estimaciones que hacíamos hace un año, en base a 5 metros, 40 cuerpos, hasta llegar a 20 metros, más 20 y tantos metros allí, esa regla de 3, con esos distintos niveles de represaliados, pues vamos, nos temblábamos un poco por el tema, bueno, lo lento, lo costoso, las gestiones, la forma que se van financiando los trabajos, pues nos daba que pensar, y pensando en voz alta, pues nos echábamos la mano a la cabeza. Dicho esto, con el formato y los niveles que vamos teniendo y eso, bueno, pues no estamos a mitad de camino, pero nos estamos acercando. Vale. Oye, Andrea, antes se me olvidaba, ¿sabemos algo de las pruebas genéticas de la Universidad de Granada? Pues vamos, digamos que por la ley de protección de datos a los técnicos no trasladan los resultados, pero sí pregunté, vamos, que llevamos, hace una semana llevamos las muestras de otras fosas de un pueblo de Cádiz. Le preguntamos, que era una de las respuestas que quería el Ayuntamiento de Trebuena, de Cádiz, que quería cuándo sería, y si nos dieron que querían primero terminar con las muestras de Nerva y Benamahoma, digamos que estaban, por cronología, habían llegado antes y querían tener resultados para junio, julio, querían estar resultados para empezar con otros proyectos. Los restos que han ido apareciendo conforme iban avanzando los trabajos de exhumación presentan evidentes signos de violencia. Junto a ellos han aparecido proyectiles de fusil y casquillos de bala de pistola corta. Las suelas de los zapatos de algunos sujetos aparecen junto a cráneos de sus compañeros, lo que indica que fueron arrojados a la fosa de cualquier manera, unos boca abajo y otros hacia arriba. Entre los últimos objetos hallados junto a los restos de las víctimas, el arqueólogo Cristóbal Alcántara destaca varios pendientes y medallitas religiosas, así como gemelos para las mangas de las camisas, mecheros y proyectiles, casi uno por víctima, tanto de pistola como de fusil. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de los objetos personales que hemos ido encontrando, y podemos ver en primer lugar pendientes, 2 tipos de pendientes distintos. Acompañado por una medallita incluso y este también con unas perlitas. Son distintos, digo, y pertenecen a 2 víctimas que probablemente, a falta del ADN o del estudio más pormenorizado antropológico, serían mujeres, claro. Son 2 pendientes que encontramos como digo, en esta fase. También tenemos gemelos, son de los puños que lo hemos encontrado en el antebrazo. Indica que va bien vestido, ¿no? Que no es que lo saquen del campo cualquier día, sino que llevaba una ropa bastante, o elegante o no de cualquier forma vestido. Tenemos también medallas, 2 tipos distintas de medallas, que también muestra cómo no eran ateos, no eran eso que tenemos, ese prejuicio, ¿no? que se suele hacer. Un mechero que está fracturado, pero tenemos los de yesca típicos, pero este parece que puede ser de algún tipo de gas. Ajá. Que tiene ahí donde se pone la piedra, en fin, está bastante bien, a pesar de que esté fracturado. Y una muestra al final de proyectiles, que son
la prueba evidente, ¿no?, de que fueron asesinados. Hemos elegido estos tres porque son el calibre que estamos encontrando, desde el fusil, que sería un calibre de 7 y pico, al arma corta, que sería de pistola, que sería un calibre de 9 milímetros, y este sería para distancias cortas, y este obviamente pues distancias cortas, el calibre de 9 de pistola, y el otro pues para el fusilamiento. Y esto sería una que, bueno, pues puede pasar por alto, pero es una esquirla de proyectil, que sería la camisa de cobre que envuelve lo que sería el plomo que está dentro. Entonces forma parte de otro proyectil, en este caso deformado, impactado en el cuerpo. Como comentaba antes, Andrés, que os estáis encontrando prácticamente proyectil por víctima, ¿no? Pues bastante, no es tan habitual, no es tan habitual. En estos últimos concretamente, pues de los 28 que hemos sacado, pues en este caso más de la mitad tenían proyectil y esa marca en el cuerpo de haber uno impactado completamente, y otros pues quedando alojados en cualquier parte. Muchos de ellos en el cráneo hemos encontrado, sobre todo de pistola. Cristóbal, estamos hablando también que las cajas han disminuido de tamaño prácticamente a la mitad. ¿Esto por qué? ¿Por el número de víctimas que ya se están recuperando? ¿Por qué habéis decidido? Bueno, aparte de que economizamos espacio, así, los cuerpos no están en unas condiciones muy favorables, y entonces para su mejor encajamiento pues estamos economizando espacio, como digo, y reduciendo esa parte del trabajo también, que ordenando, como ves, en las cajas de esa manera. Muy bien, ¿en qué punto nos encontramos? En Nerva, porque sabemos que estáis trabajando casi de forma paralela en Río Tinto, dentro de la cuenca minera. ¿Cómo van? ¿Esto todo? Pues queda por delante, pero ya se está acotando los espacios, en el sentido de que hemos llegado al fondo, al final, en la fosa sur, por ejemplo, en una parte, y en el norte también, lo más próximo a la entrada, sí, está completamente terminado, en un espacio que serían unos 10 metros, en ambos lados, y bueno, plazo no me atrevería a decir, porque conforme te vas sumando y vas excavando, te encuentras inconvenientes que no tenías previstos, ya sea raíces, ya sea afecciones de ataúdes. Entonces estamos en un momento todavía avanzado, pero nos queda todavía, no podría yo dar datos concretos, pero bueno, yo creo que va a buen ritmo. El trabajo de exhumación es especialmente complejo en la fosa de Nerva, por la degradación que presentan los cuerpos expuestos durante más de 80 años a la acidez del terreno minero, a lo que se suma la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos y los diferentes niveles en los que se encuentran. Ahora el trabajo de los arqueólogos se ha visto dificultado por el hallazgo de los ataúdes, que han obligado al equipo a revisar los libros de enterramientos de la época. Bueno, pues como te habrá comentado Andrés, los trabajos arqueológicos se han visto doblemente dificultados por el encuentro de ataúdes. De forma simultánea, los cuerpos algunos estaban sobre ataúdes, otros ataúdes estaban encima de los cuerpos, paralelos, como haciendo... Y claro, eso nos ha obligado a revisar otra vez los libros de enterramiento de la época, y hemos podido comprobar que efectivamente en esa fila 1, que sería toda ese margen donde están las fosas, pues antes ya había enterramientos, pero es que se producían también enterramientos en las fechas de ejecución. De hecho, al día siguiente de la entrada de las fuerzas se inhuman 2 cuerpos de forma canónica, y desde ese día, ya entrando en guerra, hasta finales del 36, comienzo del 37, ya dejan de enterrar en ataúd, pero se están produciendo al mismo tiempo que las ejecuciones, y hay en total, desde la entrada de las fuerzas hasta el final del 36, 71 ataúd, teniendo en cuenta que previamente también había, de forma que eso dificulta doblemente más el trabajo arqueológico. ¿Es el trabajo más complejo que os habéis encontrado a lo largo de vuestra trayectoria? Sinceramente sí, son muchos años excavando fosas, pero esta concretamente es muy dificultosa, porque conforme vas avanzando te vas encontrando con problemas que no tenías planteado, o que, bueno, siempre tienes alguno en la cabeza, pero no la dificultad de la tierra, el estado de los cuerpos, los ataúdes mezclándose unos con otros, sí dificulta mucho. No lo esperabais, desde luego, ¿no? No. Han ido surgiendo uno tras otro. Ese es el problema, que los problemas van surgiendo día a día, no tienes contemplado, bueno, tenemos este problema que lo vamos a... No, te vas encontrando conforme vas excavando. Eso hace también que no podamos
precisar ni cuándo es un plazo concreto, cuántos cuerpos, porque salen muchos problemas. Pero a ti como profesional, ¿qué te está marcando la experiencia de trabajar en Nerva en estas fosas comunes? Pues es muy dificultosa, lo vuelvo a decir, pero para mí supone un reto. Es un reto, no es una pesadilla, es un reto. Conseguir sacar de aquí los cuerpos con toda esa dificultad, pero también teniendo toda esa documentación, es un reto como historiador y como arqueólogo, sí. Tendréis que dejar documentado esto cuando terminéis definitivamente con el trabajo de alguna manera, ¿no? Anécdotas hay de todo tipo, hemos reído, hemos llorado con los familiares y sin familiares, porque te encuentras cuerpos que no te los esperas con esa agresividad de muerte. Y bueno, la vida cotidiana también de los arqueólogos, ¿no? Lo vas emparejando con el trabajo y sí, hay muchas anécdotas, buenas, malas, regulares, pero siempre positivo, la verdad. De los estudios antropológicos realizados a los esqueletos exhumados en Nerva hasta ahora, se desprende que todos corresponden a personas fallecidas por muerte violenta y que en torno al 20% de los restos rescatados corresponden a mujeres, porcentaje que supera con creces la media andaluza. La arqueóloga María de la Rubia, encargada de determinar el sexo y la causa de la muerte de los restos hallados hasta el momento, coincide con sus compañeros en la complejidad de los trabajos realizados en la fosa de Nerva. En el estudio antropológico, principalmente lo que intentamos determinar es si era un hombre, mujer, y aquí en este caso las causas de la muerte. Aquí en Nerva tenemos la dificultad porque los restos están muy dañados por la acidez del terreno, entonces eso dificulta mucho el estudio. Pero sí estamos encontrando impactos de proyectil. Encontramos los restos de proyectil y en algunos casos, los que se conserva mejor el cuerpo, pues llegamos a encontrar el impacto o parcialmente el impacto en el cráneo, en alguna zona del cuerpo. Bueno, dice Andrés, y Cristóbal lo ha corroborado también, que prácticamente estáis encontrando proyectil víctima. Sí. Que no es muy usual, ¿no? Sí, no, estamos encontrando más de lo que generalmente solemos encontrar. En esta fosa sí que hay bastantes proyectiles. Y en este caso concreto, la caja número 26 es de un ensañamiento brutal, ¿no? Lo que habéis podido determinar. Sí, en este caso se recuperaron 6 proyectiles, creo que fueron, 5 en la zona de las cervicales y 1 en el interior del cráneo. Entonces se ve que hubo un ensañamiento. ¿Todos los proyectiles de arma corta? De arma corta, todo. O sea, pistola, ¿no? Sí. Ajá. ¿En ningún otro caso de los 120 que lleváis aquí se ha encontrado ese ensañamiento? Tantos no. Tantos no. Se han llegado a encontrar con un impacto de arma larga en la espalda y a lo mejor alguno de arma corta en el cráneo, incluso esos varios impactos, pero tantos como en este cuerpo no. ¿Qué os hace pensar a vosotros, a ti como profesional de la antropología, un caso como este? Yo, la verdad, como antropólogo, lo único que puedo decir es que están los impactos. Ya lo que tú puedes pensar, lo que razonamos es que hubo un ensañamiento, alguien que lo conocía o algo, porque con un disparo en el cráneo mata a una persona, no necesitas 6 disparos. Bueno, los estudios antropológicos están dando, al menos aquí en Nerva también, unos datos importantes en cuanto a mujeres. Estáis encontrando un número de mujeres muy alto. Sí, ¿no? Ronda el 20%. Lo que en estos últimos, en esta campaña, los restos se encuentran más dañados, estamos teniendo más dificultad en determinar el sexo. Entonces, los porcentajes al final no van a tener tanto, pero en los anteriores, en las 2 campañas anteriores, tenemos 89 cuerpos y el 20% de ellos eran mujeres, lo que no es normal. Conforme vais profundizando, ¿os estáis encontrando con los restos en peores condiciones de la superficie? En este caso sí están peores, también tiene que ver porque la acidez del terreno lo que hace es que los restos estén muy frágiles, entonces la misma presión del terreno y de cuerpos superiores está haciendo que estén más dañados. Lo que sí observamos es que cuando hay varios cuerpos juntos que se encuentran apoyados unos sobre otros, generalmente se encuentran mejor conservados, porque la descomposición se ve que sube el pH, entonces el efecto es menor, aunque se encuentran dañados, pero se encuentran algo mejor. Me imagino que coincidirás con tus compañeros en que el caso de Nerva, de todos los que habéis podido trabajar a lo largo del año, que son muchos los que ya lleváis de equipo, es uno de los más complejos, ¿no? que os estáis encontrando, ¿no? Yo, desde el tiempo que llevo, el más complicado. Sí, sin ninguna duda. Son obstáculos unos tras otros los que estáis encontrando, ¿no? Sí, porque ahora tenemos este problema con los ataúdes que han aparecido, que están dificultando también, pero sí. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio, ya ha alabado una vez más la profesionalidad con la que trabaja el equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, que también lleva otras exhumaciones en otros puntos de la provincia onubense, como el de la vecina Minas de Río Tinto.
Y que no es poco tiempo y que no son pocos sitios. Hay que recordar que este equipo tiene sus inicios en la fosa de San Rafael, que en el cementerio de San Rafael, que hasta ahora mismo la mayor fosa exhumada en España. Por lo tanto, les avala esa profesionalidad que aquí están demostrando, porque creo que si no es por esa profesionalidad que tienen, difícilmente hubieran podido concluir con el éxito necesario para que se ajuste a los presupuestos que hay y haber sacado ya 120 restos de 120 fusilados en esta fosa. Es cierto que, bueno, pues que parece ser, y bueno, a mí también me parece una buena noticia que no haya tantos, aunque no sabemos si faltan, porque yo creo que faltan, porque no es normal que en una fosa estén a 30 centímetros, la otra estén a 1 metro y algo, porque aquí hay fotos aéreas de los años 50 en el que se veía que estaban ocupadas por, sobre todo esta zona, la zona sur, la fosa sur, estaban ocupados por enterramientos formales y había tumbas, y eso probablemente esos restos salieron de ahí. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando se pasó el georradar marcaba una profundidad, pero claro, el georradar no marca exactamente qué es lo que hay debajo, si son ataúdes o no, sino que marcaba una profundidad, que esa profundidad es, pero después de los restos pues hay ataúdes. Con lo cual, pues también, es decir, uno se imagina lo macabro y lo dantesco que sería aquellos días en nuestro pueblo, cuando encima de ataúdes enterrados formalmente se tiraban restos humanos, víctimas del fusilamiento encima de esos ataúdes. La barbarie creo que fue de una magnitud, bueno, pues sin parangón también en otras fosas. Y bueno, que el equipo sigue actuando en toda la comarca, sigue actuando ya en toda la provincia, porque es un equipo, como he dicho, muy profesional, donde todo el mundo al final queda muy satisfecho con su profesional, con su trabajo, respetuoso, concienzudo, milimétrico, que hacen de cada extracción, de cada exhumación, como no puede ser de otra manera, para intentar dar, pues al final una reparación lo más justa, más digna posible a estos represaliados de la guerra. Alcalde, y siguen saliendo víctimas mujeres, o sea, los arqueólogos se encuentran con pendientes, con medallas, incluso que pueden denotar también su carácter religioso típico de las mujeres. Con peinetas, con multitud de objetos, no solamente el estudio antropológico que también se hace después, que determina a esas mujeres, sino bueno, pues en este caso con los adornos propios de una mujer de aquella época. Muy por encima de la media también en Andalucía y en España de lo que se tiene ahora mismo exhumado en esta fosa de mujeres. Es decir, aquí no solamente se ensañaron con los hombres, sino se ensañaron profundamente con las mujeres de este pueblo, que hay que recordar, y en la historia está escrito, pues aquí hay gente que, por lo que yo he estado viendo y contrastando con Maribel Brene, que es la historiadora del equipo, aquí había gente que estaba ya señalada de antemano, mujeres que estaban muy comprometidas con el socialismo, que participaron en la huelga revolucionaria del 34 y que probablemente estaban ya apuntadas de antemano cuando se produjo el golpe de Estado para al final terminar como terminaron. Ese tipo de mujeres de nuestro pueblo pues también dicen mucho de cómo éramos en aquella época o cómo seguimos siendo muchas veces los nervenses, de comprometidos con la libertad, con el socialismo y en aquellos entonces con la República. Y bueno, pues desgraciadamente pues terminaron aquí, y ahora mismo pues eso también es un punto, se puede decir, de importancia para esta fosa, no solamente por el número ni por en las circunstancias, sino por al final el compromiso que mantenían esas mujeres con la libertad en nuestro pueblo, que hombre, que a mí como alcalde me hace sentir orgulloso de que, sobre todo una cosa, porque muchas veces se habla de que, bueno, de darle dignidad. Yo siempre digo que estas personas nunca perdieron la dignidad, por eso están aquí, porque nunca dejaron de abrazar esos ideales republicanos y legales, ¿no?, de acogida a la legalidad vigente, y si lo hubieran perdido esa dignidad, pues al igual no hubieran estado aquí. Pero bueno, eso ya no se puede volver atrás, y lo que tenemos que seguir es avanzando lo antes posible para terminar de sacar todos los restos. Otro dato que les ha sorprendido, seguramente usted compartirá también, que haya salido casi a proyectil por víctima, algo que tampoco han encontrado en otras fosas donde han trabajado. Sí, algunos con varios proyectiles y algunos con tiros de gracia
en la cabeza, muchos. Los proyectiles a la distancia que están, la mayoría salen del cuerpo. También sí salen, pero esto al estar ahí es que se quedaban dentro del cuerpo, con lo cual había que imaginar que la verdad es que se ensañaron profundamente, incluso en los fusilamientos a la hora de acabar con la vida de estos nervenses. La administración regional sigue sin aparecer. Ni está ni se le espera. Proyectos. Ni está ni se le espera. Al principio, pues alguno, incluida la consejera, divagó diciendo que es que no habíamos pedido no sé qué el número exacto de pruebas para ADN, que por eso no tal, pero bueno, se le contestó y en sede parlamentaria se hicieron PNLs por parte de partidos como el socialista y algunos también como Adelante Andalucía, que interpelaron, y no hemos tenido ninguna respuesta, pero ni aquí ni prácticamente en toda Andalucía. Es decir, ellos siempre actúan, o la derecha siempre que ha gobernado en este país en cuestiones de memoria ha actuado de la misma manera. No han derogado las leyes, pero no han financiado, con lo cual es dejarlas morir por inanición, que el resultado es el mismo, aunque después digan que ellos siguen manteniendo esa ley en vigor. Pero mantener leyes en vigor para no aplicarlas, pues al final quizás sea peor muchas veces, porque es esconder tu ideología y es esconder de verdad cuáles son tus objetivos, que por supuesto no son el seguir adelante dándole esa reparación lo más justa posible a estas personas que están aquí simplemente por defender la legalidad y sus ideales. Terminamos. ¿Usted confía en que este proyecto se podrá finalizar con otro tipo de subvenciones que vengan del Estado? Nosotros estamos, por supuesto, haciendo lo máximo posible desde el consistorio. Estamos recibiendo la máxima ayuda del Estado, es decir, estas actuaciones, una de la Diputación Provincial ahora mismo aquí y otra de la FEN, de una subvención de la FEN hemos recibido el máximo que se ha dado por municipio en España, con lo cual pues eso dice del compromiso del Estado con Nerva. Hace poco estaba aquí en una visita un poco con cierta privacidad el secretario de Estado y la directora general de la Guardia Civil, viendo el hallazgo que este equipo ha hecho de lo que es el posible Cabo Godoy, que fue un cabo de la Guardia Civil que se mantuvo fiel a la República en Río Tinto y que lo fusilaron, y que bueno, pues todos los hallazgos que hay en ese resto que han encontrado, pues dicen que es él, y ese día estuvieron aquí, estuvieron con los familiares directos de ese fusilado y quisieron tener un acto lo más íntimo posible, que no se le dio absolutamente ninguna publicidad. Pero sí que el secretario de Estado siguió diciendo allí que estaba comprometido y que ahora seguramente en cuanto termine este proceso, que esta subvención se tiene que terminar de ejecutar a final de junio, que vendrán más y que bueno, que seguiremos avanzando. Por lo tanto, si esas que están comprometidas llegan, probablemente seamos capaces no de terminar todo, porque esto no solamente es extraerlo, sino es contrastar con los familiares las pruebas de ADN, de intentar que algunos coincidan. Pero aparte después hay que darle esa reparación y ese entierro digno, que ahora mismo no lo tenían. Y es tener que hacer algún tipo de monumento dentro de estas dos fosas comunes, donde todo aquel que no se encuentre el familiar directo sí descanse como solemos los humanos en este caso hacerlo en nuestros lares, que es individualizado en su féretro, en un lugar donde sepamos dónde está, por si alguna vez de alguna manera aparece alguien, pueda recoger los restos de ese familiar que terminó en esta fosa. Por lo tanto, queda todavía trabajo para hacer, pero lo fundamental, que es el exhumar, si el Estado avanza, probablemente en esta legislatura, en este mandato, podamos intentar terminarlo. En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas en su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en zona rural española y se encuentra en el interior del cementerio, ocupando prácticamente todo el muro de la fachada principal de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa en dos.